Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es mi exposición oral eh, que la voy a realizar hablando rápidamente sobre el macro, el MEC, el macrocurrículum, el mesocurrículum y el microcurrículum. En el microcurrículum voy a hablar sobre lo que creo, los modelos pedagógicos que creo que yo pueden funcionar mejor, o sea, más o menos los porqués, también sobre el trabajo de la tecnología y después voy a hablar sobre un poquito sobre el currículum del ECA del Ecuador del 2016 y concluir sobre la importancia del arte en la educación. Entonces, bueno, si hablo del macrocurrículum en términos generales y los demás igual, bueno, creo que sí es bien importante saber que obedece ese macrocurrículum al gobierno que esté en ese momento, ¿no? Y esto también sí depende mucho un macrocurrículum desde el tipo de pensamiento, esquema de pensamiento que tengan los gobernantes en ese momento. No es lo mismo generar un macrocurrículum desde la política, desde la izquierda, que manejar un macrocurrículum desde el pensamiento de la derecha, ¿no? Del neoliberalismo. Entonces creo que eso es importante saber, ¿no? Va a ser bastante diferente porque tienen esquemas de pensamiento pues, distintas. Si hablamos de la educación y desde un lado humanista, eh, la izquierda, políticamente hablando, está más apegada a eso, por ejemplo, ¿no? Desde el lado humanista. Entonces sí es importante también tener eso claro, que ese macrocurrículum depende del gobernante que se tenga. Y bueno, y de mucho más factores, pero bueno, ese sería el pilar, ¿no? De donde se desarrollaría ese macrocurrículum, desde dónde yo entiendo la educación, ¿no? Y desde dónde genero esos procesos. En el mesocurrículum, por ejemplo, pues ahí ya viene la institución que también a su vez va a obedecer a la posición ideológica y política que tenga esa escuela, ese colegio, esa institución. Eh, ¿Generan sesgos esto en la educación? Pues sí, como digo, ¿no? Desde el macrocurrículum como en el mesocurrículum van a generar sesgos ideológicos, políticos, que a veces van a mermar los procesos educativos, lamentablemente, pero así es, esa es la realidad que se vive. Entonces uno tiene que ser consciente de eso y sobre eso construir, ¿no? Sobre eso trabajar. Por ejemplo, en el mesocurrículum, pues entonces sí, claro, no va a ser lo mismo una institución religiosa que una institución militar o que una institución donde tenga un pensamiento más humanista, por ejemplo, ¿no? Bueno, y de ahí pueden salir muchos teóricos, bueno, muchos pedagogos, ¿no? Que han venido sucediendo, que han venido, eh, pues, cambiando la educación poco a poco, ¿no? Con sus nuevas tendencias pedagógicas al hecho de poder entender el mundo de mejor forma y a la humanidad, que desde ahí es donde van transformándose la pedagogía, ¿no? El entender al individuo y desde la emocionalidad y su sensibilidad al entorno, en general en cómo se conduce en la vida. Entonces, es importante también tener eso, que la institución pues va a hacer la diferencia desde su punto de pensamiento que tenga esta institución, el mesocurrículum. Y el microcurrículum, pues ya como decía el profesor Alberto, pues sí, de eso es algo que depende del docente y que muchas veces va a ser que a lo mejor va a chocar un poco con ese mesocurrículum de la institución y también con el macrocurrículum nacional, pero que tiene que generar él desde la pedagogía, ¿no? Como docente, pedagogo, las estrategias necesarias para que los procesos de enseñanza y aprendizaje sucedan ante ciertas vicisitudes. A lo mejor no está de acuerdo en ciertos aspectos de ese mesocurrículum, de esa institución, pero tiene una conciencia de lo que es la educación y va a generar las estrategias como para poder ejercer ahí eh, su trabajo como pedagogo. O a lo mejor no, simplemente decide que no forma parte de esos procesos y no se integra. Entonces, sí, el microcurrículum es súper importante porque es el que realmente ya va
a llevar el trabajo real con los individuos, con los estudiantes, ¿no? O sea, es la práctica. Hay una teoría, claro, desde el macro, meso y el micro, ¿no? Un estudio, pero el micro es el que pum, el que sí se confronta con los estudiantes realmente en el día a día, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces es súper importante que ese docente, ya con lo que comenté, a su vez conozca el contexto sociocultural donde se está desarrollando ese proceso educativo. Eh, ¿No? Saber que es bien importante estar consciente de esas diversidades, de esas desigualdades y que base de todo eso es generar integración. Entonces, es súper importante saber a quiénes le vas a dar las clases y qué es lo que más necesita, ¿no? Y eso es, por un lado, es conocer la escuela, obviamente, donde vas a dar clases, el mesocurrículum, y sobre eso y sobre el contexto de esa realidad, desde tú como docente, pedagogo, vas a ver por dónde vas a generar ese proceso educativo. No se puede, o sea, o no sería realidad, o no se podría, si no conoces ese contexto. O sea, es imposible, no se produciría un proceso real, ¿no? Que transforme a los estudiantes, que los haga crecer. Entonces, dentro de todo esto, hablando también que en los modelos, ¿no? que han existido en la educación y que ha venido transformándose cada vez más humana, puedo pensar que el modelo constructivista, que es algo que está y que sí da, creo que tiene cosas importantes, pero yo me inclino más al cognitivista, que como lo he comentado creo que en trabajos anteriores, eh, se acerca mucho más a los procesos artísticos. El constructivista creo que a todo lo social, ¿no? Yo lo entiendo bastante así. El, creo que el modelo cognitivista y constructivista son los eh, que son los siento más apropiados para el mundo contemporáneo, tomando en cuenta todas las nuevas tecnologías, ¿no? Que no las podemos dejar a un lado. Y sobre esto hago una crítica o bueno, o hablo un poco al respecto sobre estos procesos, que es como cualquier cosa, va mejorándose y va teniendo más conciencia de las realidades que se viven y se va mejorando pues los procesos. El modelo tradicional, por ejemplo, ahora ya no entraría en esta realidad, ¿no? Porque dejaba a un lado algo que sabemos ahora desde la ciencia, desde los estudios, que es súper importante, ¿no? Que es las emociones, el manejo de los sentimientos de los individuos. Antes en el modelo tradicional pues eso no se tomaba en cuenta para nada, ¿no? Es más, sería como más una debilidad. Entonces eso era antipedagógico, o sea, eso no ayudaba al estudiante a apropiarse, a conocerse, a encontrarse con él y saber qué es, por dónde, qué lo motiva y qué es lo que desea en la vida, sino al contrario, ¿no? Quebraba esos procesos, ¿no? Rompía pues no sé si a lo mejor hasta un poco la psiquis, pero sobre todo la condición anímica seguro, ¿no? No es lo mismo que alguien que te esté motivando a alguien que te esté cortando tu forma de pensar o tu forma de, de hacer las cosas, ¿no? En este modelo tradicional pues tenía que ser algo, todo era muy estructurado y muy rígido. Y las emocionalidades o los sentimientos de los estudiantes no importaban. En los modelos conductivistas creo que también hay cosas, creo que hay cosas que son positivas. Tradicionalmente, el modelo tradicional, como digo, creo que ya no entraría realmente, creo que es totalmente antipedagógico. El conductivista yo siento que hay cosas que funcionan en ciertos momentos, en ciertos procesos, ¿no? Como que se debe de tomar y que son cosas que no como todo, como un modelo que se pueda llevar a largo plazo, pero sí para momentos. Creo que también de ahí nacen los otros modelos más recientes, ¿no? Que, como digo, es una escalerita que te va enseñando y vas mejorando. Y de ahí bueno, lo que dije del constructivista, ¿no? Que es un trabajo que se centra también en lo colaborativo, en la resolución de problemas, bueno, de problemas reales, que es algo también importante, ¿no? Que tiene que ver cómo me manejo en el entorno, ¿no? En la sociedad. Y el modelo cognitivista, que es un proceso más interno, ¿no? De ser consciente de mi proceso, eh,
y de la información que maneje y cómo yo sobre eso voy aprendiendo y voy creciendo y voy pues comprendiendo y creciendo, ¿no? Sobre mi mismo entendimiento de lo que conozco y qué pasa en mis procesos internos, ¿no? Y esto te lleva a poder manejar, si tú te vas conociendo y sabes quién eres y cómo piensas, dónde estás, tú puedes ir manejando tus emociones porque sabes quién eres y desde ahí puedes comprenderte y de esa manera vas controlando tus emociones y comprendiendo tus sentimientos o cómo tú los manejas, ¿no? Y además de todo esto, lo más importante es sin dejarlos a un lado, sino tenerlos muy conscientes y saber que eso es un pilar fundamental en el desarrollo de cualquier individuo. En vez de, como en el modelo tradicional, de cortarlo, al contrario, lo estás impulsando. Entonces, creo que por ahí serían los modelos. También, por otro lado, importante es hablar sobre la tecnología. Creo que tenemos que tomarla desde la sabiduría, desde saberla manejar, no abusar, saber que es una herramienta que no la podemos dejar a un lado. Comparto mi opinión, yo nunca había manejado inteligencia artificial. Ahora aquí en la maestría la he este, conocido un poco más eh, y la he usado y le he entendido un poco a la vida. Y no sé, a mí me quedó mucho como un ejemplo que dijo, no me acuerdo si un profesor o un compañero, sobre la calculadora, que en su momento decía, no, ¿cómo creen que con la calculadora, pues, si tienes que hacer que el cerebro funcione, que esté activo? Pero si te das cuenta y analizas la evolución del hombre, tenemos que usar las cosas que nos facilitan la vida, ¿no? Sin el abuso, creo yo, y sin dejar de trabajar internamente como humano. Pero que no sería o sea, no es posible dejar a un lado todos los procesos que se han, todo el avance tecnológico y nos vamos atrás en la historia, todos los avances que se fueron sucediendo que nos ha construido lo que somos. Entonces sí hay que más bien saber a manejarla, hacerla tuya y saberla introducir en los procesos, en este caso de educativos, de formación, que si bien son bien manejados pueden aportar muchísimo por el gran alcance que tienen. Ahora, aquí entra otra cuestión, sí, es la conectividad. Bueno, eso es algo que se tiene que seguir trabajando y se tiene que buscar las herramientas para que en su mayoría puedan estar conectados y puedan hacer uso de esta herramienta muy, muy, muy importante en nuestra contemporaneidad, en general para la vida y también para lo que es la educación. Entonces sí, tenemos que estar abiertos a saber manejar esta tecnología y aplicarla de manera positiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a lo que es el currículum del ECA, del 2016 de aquí del Ecuador, eh, bueno, en general cuando veo estructuras se ven muy bien, ¿no? Se ven muy bien y creo que no está mal, creo yo, en cuestiones de, de las nuevas formas en las que están llevando la educación, ¿no? Creo que hay mayor, hay eh, más actividades reflexivas, ¿no? Pensando en otros procesos. No está mal, creo. Pero revisando, por ejemplo, yo veía las clases de educación física y de artes, las de educación física casi siempre estaban más horas y la de artes se cortaba en tercero de básica, no me acuerdo exactamente en cuál, pero ya no estaba en el tercero. Es que yo me confundo un poquito porque aquí lo que es primaria y secundaria está como en un solo bloque. Pero bueno, si no me equivoco sería como para educación general básica, creo, ¿no? Entonces creo que en tercero, bueno, no importa en sí, lo que voy es que sí es menos, menos horas para la educación artística. Si bien lo que leía estaba interesante y sí, es chévere y que se haga, está muy bien y va a ayudar bastante, pero yo creo fielmente que y en la educación general básica, o sea, que yo entiendo de 1 a 6 años y si se le junta la secundaria, de 1 a 12 años, perdón, de 5 a 12 años,
lo que es la educación básica, y la secundaria, la que le viene, sino de 6 a 12 y de 12 a 15 aproximadamente. Yo creo que ahí debe de haber las artes primordialmente, o sea, en vez de que haya horas de física y química para eso, yo creo que debería de ser primero artes plásticas, música, danza, teatro, cine, si es también, si es posible. Creo que las artes plásticas en general, la, son los impulsores y generan las bases, las mejores bases para que se forme un individuo, porque primero va a trabajar desde su lado sensible y va a ver qué es lo que le gusta. A lo mejor le gusta bailar, a lo mejor le gusta pintar, a lo mejor le gusta tocar, a lo mejor le gusta, eh, ¿qué me falta? Bailar, actuar, pintar, la música. Bueno, sí, ahí están las artes, ¿no? Cualquiera que sea ellas, ese es un proceso de sensibilización, de encuentro consigo mismo y qué es lo que le mueve emocionalmente, qué le atrae, qué es lo que, que trae dentro de sí, ¿no? Entonces creo que las artes son las primeras asignaturas que deberían de tener, iniciales. No sé, yo sé que todo esto se tiene que estudiar más a fondo para generar ese macro currículum, en cualquiera de los tres, ¿no? Macro, meso o micro, sobre todo, obviamente, como digo, en el micro, porque es el que viene directamente con el estudiante, eh, en el que el área de arte sea las primeras asignaturas en el cual sobre esas artes a lo mejor se integra en la educación eh, de otras asignaturas, pero desde las artes, ¿no? Se puede desarrollar desde ahí español, desde ahí matemáticas, desde ahí biología, ¿no? Desde ahí ciencias sociales, pero que sean la base porque son lo que va primero a hacer que se encuentre ese estudiante, ese individuo, se conozca, se genere una fortaleza sensible, emocional, y sobre eso se empieza a construir y piensa decidir eh, por dónde quiere caminar y puede ya ir eligiendo después, conociéndose de sí mismo, conociendo su entorno, para ir eligiendo qué es lo que desea, en qué se quiere formar, pues, ¿no? Qué profesión quiere tener. Y bueno, ya me adelanté mucho, pero en ese proceso, antes de la profesión, ya si le integran las materias que existen, sí, yo estoy de acuerdo en que lleven física, química, matemáticas, absolutamente, pero primero las que son esenciales en la formación de ese individuo, ¿no? Íntegro, una formación integral, son las artes. Primero deben de estar las artes. Entonces, bueno, creo que eso es lo que quería comentar en términos generales sobre los microcurrículos, ¿no? Que lo más importante es que, y lo que decía sobre el currículum del ECA, ¿no? Del 2016, en estructura todo se ve muy bien, pero lo más importante, y como también lo he dicho en otros trabajos, es el docente. O sea, de nada sirve que tengan el macro, el meso y el micro muy bien estructurados si el docente no tiene la vocación, ¿no? La pasión, la comprensión de todos estos conceptos que se manejan desde el lado delicado, humano, sensible. Si no lo tiene, no va a pasar nada. Y como hablaba en otro momento, es inclusive feo porque hay una simulación y eso entorpece esos procesos reales de donde has comprendido el por qué tienen que ser así sensibles y de una escucha profunda. Entonces sí, repito, lo más importante de todo esto es entonces es la capacitación, la formación de docentes decentes, como decía el profesor Alberto, ¿no? Decentes, ¿no? Que sí tengan esa vocación, esa pasión, esa comprensión profunda sobre esos procesos sensibles que van a hacer que la información realmente llegue y el estudiante se apropie de esos conocimientos desde ese lugar. Y eso es algo que ya he estudiado y desde la ciencia se sabe que desde ahí los conocimientos, lo que hemos hablado en clases, en procesos, etc., esas son las formas en las que realmente el estudiante tiene un proceso de enseñanza-aprendizaje profundo, ¿no? De una educación profunda y eso es una formación profunda y eso tiene que ver con ser un individuo íntegro y que es bien importante si nosotros queremos cambiar la sociedad,
desde ahí se empieza, ¿no? Obviamente desde el núcleo familiar, que es que tiene mucho que ver, pero también desde lo educacional, ¿no? ¿Qué pasa en tu entorno y cómo te manejas en él? Y si generamos gente más sensible, ¿no? Más empática, en general se maneja se va creando, sí, se va creando una sociedad pues más justa, ¿no? Más equitativa, más sana, que creo que al fin y al cabo la educación viene, eh, parte de es te formes, que te integres a la sociedad y puedes llevar una vida plena, también es el hecho de mejorar como sociedades, ¿no? Y la mejora de una sociedad va a tener que ver siempre desde la educación, ¿no? Desde esos procesos. Pero bueno, también desde el lado material, ¿no? No es lo mismo un estudiante, y esto tiene que ver con las políticas y lo que decía desde antes, ¿no? De los macrocurrículos. No es lo mismo un estudiante que vaya a estudiar con hambre a un estudiante que está muy bien alimentado. Entonces eso generan unas brechas bastante amplias. Entonces es complejo, ¿no? Entonces sí, todo tiene que ver con esto, pero sí tenemos que poner atención a la política porque desde ahí van a nacer van a crearse las políticas públicas que pueden hacer cambios, ¿no? Desde un lado más humano en el cual generen, acorten esa brecha de desigualdad y que todos los estudiantes puedan tener una buena educación, una buena formación y que no se vean cortados por condiciones pues políticas, ¿no? Formas de ver, eh, sí, de tu esquema de pensamiento en el mundo, sino que debe de haber leyes que son universales, pues, ¿no? Bueno, por eso existe la Constitución y etc. Entonces, sí, pensar que eso es bastante importante, ¿no? Que tiene que ver mucho con las posiciones políticas y gubernamentales, la educación, ¿no? Desde ahí, pero si el profesor, con esto termino, si el profesor es consciente de todo esto y como dije ya antes, es de una vocación, una pasión, puede romper con esas estructuras y concentrarse en los procesos, ¿no? Dar el mejor proceso desde la sensibilidad y desde la empatía. Saber que por ahí es la mejor forma de construir un buen proceso integral en los individuos. Bueno, eso quería comentar. Entonces, en términos generales, pues sí, son bien importantes este macro, meso y microcurrículum. Para mí, sobre todo el microcurrículum, tener siempre consciente de que el macrocurrículum depende mucho de posiciones políticas de ese gobierno, sí, en general, y que al docente decente le toca articular y generar las estrategias para que, aunque existan ciertas limitaciones, siempre tratar de encontrar la mejor forma, los mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, eso es lo que más o menos quería compartir en cuanto a lo que comprendo en términos generales sobre estas estructuras del macro, meso y microcurrículum y la importancia del arte en estos procesos educativos. Muchas gracias y nada, creo que está un poco largo, lo siento, pero nada, eso. Gracias.